Muy buenas noches a toda la audiencia de YouTube. Mi nombre es Elaine Verges. Aquí estoy nuevamente con ustedes. Le doy la bienvenida a todos aquellos hermanos y todos aquellos que van a ver y oír este mensaje y están conectados a este canal y que me han apoyado compartiendo los videos que ya anteriormente he subido a este medio, a esta plataforma. Le doy las gracias por sus comentarios. Todos estos mensajes que Dios me ha dado para subir aquí a YouTube y compartirlos con ustedes, Dios me lo escenifica. Cuando Él me lo da, me lo revela, yo lo recibo por revelación, es decir, me lo ilustra, me lo lleva a una escena. Padre, y vamos a estar leyendo tu palabra y abrimos tu palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Haz que tu palabra fluya en nuestra vida y cumpla el efecto por el cual tú la envías, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, entre los meses de agosto y septiembre, Dios me dio un sueño y yo vi en el sueño una pared o un muro y ese muro tenía como que una grieta, era una brecha. Y yo entonces veo de la tierra saliendo bastantes gusanitos, de esos gusanitos que nosotros vemos que están en los campos, que están en los montes, que salen de la tierra, que son coloraditos. Yo veía esos gusanitos saliendo, bastantes gusanitos saliendo de la tierra y metiéndose en la brecha. Y entonces esos gusanitos se estaban metiendo en la brecha rápidamente, en ese agujero, en esa rajadura, en esa ruptura que tenía ese muro, esa pared. Y entonces uno de esos gusanitos se elevó más alto que esa multitud de gusanitos que vi, que se estaba metiendo en el agujero, en la grieta, en la brecha. Había un gusano que se elevó por encima de esos otros gusanos. Y ese gusano se convirtió en un león con melena y todo, yo lo veía, pero en realidad no era un león, era un gusano. Entonces, hermano, ese león se elevó por encima en ese muro, por encima de los demás gusanitos y se convirtió en un león. Y entonces estaba así como abriendo la boca, como que queriendo como que rugir. Entonces yo me despierto del sueño y entendí rápidamente porque eso está en la escritura. Dice la escritura allí en el libro Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, cuando yo me desperté del sueño, yo supe rápidamente que ese sueño venía de Dios y de lo que Dios me estaba hablando, porque muchas veces el Espíritu Santo, cuando me da el sueño, la revelación, también me da las interpretaciones. Y entonces esto fue claramente porque Satanás, el diablo, el adversario de nuestras vidas, el enemigo de nuestras vidas, está como león rugiente porque verdaderamente no es un león. Y Dios cuando revela a esos demonios, que sabemos que esos gusanitos simbolizan los demonios y que ese gusano que se volvía león simboliza a Satanás, al diablo, Dios está diciendo que realmente la humanidad, incluso el pueblo de Dios, nosotros nos estamos enfrentando a un diablo que está derrotado. Porque, hermano, un gusanito, ¿qué daño puede hacernos nosotros? Si salimos al monte y encontramos un gusanito de esos coloraditos, solamente tenemos que poner el pie y aplastarlo y ya se le acabó toda la vida al gusanito. Es decir, que ese gusanito indefenso, porque Dios me mostró esos gusanitos porque hay un mensaje detrás de este sueño. Es decir, Dios está hablando que ya el diablo y sus demonios están derrotados. Él lo desarmó, Él lo venció en la cruz. Jesucristo nos ha dado a nosotros la victoria. Pero ¿por qué estamos viendo tantas cosas en la humanidad? ¿Y por qué Satanás y el enemigo y los demonios están haciendo tantos estragos y muchas veces en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra nación y en el mundo entero? ¿Por qué? Porque Dios me mostró aquí la causa. Se le ha dado una brecha abierta al enemigo y una legalidad. Porque dice la palabra de Dios en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros estamos descuidando nuestra vida delante de Dios y hay brechas espirituales, hermano, tú no la ves, pero están ahí y los demonios sí la ven. Esa es la ventaja de Satanás. Porque nosotros no vemos la brecha, no la vemos, pero el demonio y los demonios y Satanás sí la ven, sí la pueden ver. Porque nosotros en nuestra vida cotidiana, es decir, nosotros nos acostumbramos a ver con nuestros ojos carnales. Pero cuando nosotros tenemos y vamos a una vida de
metida con el Señor, haciendo su voluntad, leyendo su palabra, nos espiritualizamos, es decir, alimentamos más lo que es la parte espiritual que debe ser la que prevalezca en nuestras vidas. Si nosotros esa parte espiritual, porque heredamos lo de Dios, que Él es espíritu, y nosotros somos espirituales, pero si nosotros alimentamos lo espiritual, los ojos carnales se someten a lo espiritual, porque es la vida que estamos llevando, es la vida que estamos alimentando y es la parte que más está fortalecida. Pero si nosotros descuidamos lo espiritual, entonces dejamos de ver lo espiritual y vemos con nuestros ojos carnales y no nos podemos dar cuenta en qué le estamos fallando a Dios. No nos podemos dar cuenta de qué está sucediendo a nuestro alrededor, por dónde el enemigo va a atacar, por dónde viene. Y entonces, hermano, Dios nos está diciendo a nosotros que esa brecha tenemos que cerrarla. Porque Dios está preparando su iglesia, las naciones enteras para el regreso del Mesías, pero Él va a traer un avivamiento tan grande que no va a quedar duda de que tenemos un Dios poderoso, que tenemos el mismo Dios de ayer y de hoy por los siglos. Y Él quiere hacer milagros que no se han hecho en nación alguna. Él quiere hacer maravillas, Él quiere que su nombre sea conocido y que todos tengan la oportunidad de elegir, de estar con Él y recibirlo como único Señor y Salvador, que todos tengan la oportunidad de oír de Él y se puedan salvar, porque Dios es un caballero, Él no va a obligar a nadie a que entre por su puerta, aleluya, pero todos aquellos que Él toca y todos aquellos que le abren la puerta al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Él va a entrar a ese lugar, a esa vida. Y esas vidas van a tenerlo a Él como Dios y como Salvador, y Él va a salvar esas almas. Hermano, yo recogí aquí que y le voy a decir, porque lo estaba buscando, lo busqué, muchos de estos contenidos acerca de vallado, brecha, y lo encontré por allá por Google, y dice que brecha es una apertura o rotura irregular en una superficie, especialmente la que un ejército hace en las defensas enemigas. Muros constituyen protección. Entonces, si Dios me está mostrando el muro, hay una brecha, es porque la protección se ha debilitado. Hay un hueco en la protección, es decir, que ya eso que nosotros pensábamos que estaba protegiendo, hay que arreglarlo, como que los muros caídos, como que los muros rotos, como que hay que levantar de nuevo. Es decir, que donde ya no constituye una protección al 100%. Está penetrando, por ejemplo, el agua. Un muro penetra el agua, es decir, puede que el muro sufra más daño donde se caiga completamente. Porque, hermano, cuando Dios me mostró la brecha, Dios también nos está diciendo que Él está buscando esos hombres que se pongan en la brecha. Como dice allí Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios en este tiempo está buscando a esos intercesores, a esos hermanos, a ese pueblo de Dios, a sus hijos, a su iglesia, aquí en la tierra, que hagamos vallado, que hagamos intercesiones, que oremos, que vayamos delante de Él, para que estas cosas de juicio que ha venido a la tierra por causa del pecado y de la separación, porque el pecado es una separación con Dios, el pecado nos separa de Dios, pero Dios en su finita misericordia no ha consumido la tierra porque es lento para la ira y grande en misericordia, y nosotros todavía estamos vivos y vemos nuestros vecinos vivos y nuestros familiares vivos, nuestras amistades vivas, nuestros compañeros de trabajo vivos. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero dice el Señor, porque hermanos, se avecinan cosas terribles porque nosotros, esa brecha está abierta y el enemigo está entrando en esa brecha. Dios lo está mostrando. Vienen cosas porque nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte, y la muerte viene por muchas áreas. La hambruna, peste, enfermedades de todo tipo. Es decir, el enemigo está trayendo toda esta mortandad que Dios no quiere. No es la voluntad de Dios. Pero también dice Dios que el pecado no se puede quedar sin castigo porque Él es un rey que ha decretado leyes y hay que cumplirlas. Él no se puede sin negar a sí mismo. Son leyes y estatutos y mandamientos.
Y Dios llora con el que llora, porque lo vimos a Jesucristo llorando ante la tumba de Lázaro cuando todos los demás estaban llorando también. Así que Dios tiene corazón y Dios sí ve esas muertes que Él no quiere. Y entonces, pero Él dice que Él está buscando esos hombres que se arrepientan, esos hombres que le crean, esos hombres que vengan con humildad delante de Él, como lo dice allí Crónica. Si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, se humillaren y se apartaran de sus malos caminos, Él está buscando que nosotros que nosotros velemos, porque el adversario está ahí buscando a quien devorar. Dios lo mostró, un gusanito se convirtió en un león, es decir, Dios nos está mostrando un diablo derrotado como un gusanito indefenso, un gusanito que no tiene ningún poder, un gusanito que nosotros podemos aplastar. Cuando estamos de rodillas, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando le agradamos a Dios, cuando alabamos a Dios, hermano, porque le voy a decir que un resumen de cómo se abre una brecha y un resumen de cómo podemos cerrarla. Y Dios quiere que nosotros levantemos esos muros caídos. Dios quiere que nosotros cerremos esa brecha y lo podemos hacer, porque si Dios me la mostró, que hay una brecha abierta, es porque Dios nos ha dado poder y tenemos todas las herramientas para cerrarla. Tenemos toda la herramienta para enmendarla. Tenemos toda la herramienta para, es decir, reedificar esos muros caídos. Porque vallado significa, yo encontré esto de vallado corta, ¿no? Dice, cerco que se levanta y se forma de tierra pisonada o de bardas, estaca, para defender un sitio e impedir la entrada en él. Es decir, nosotros que fuimos lavados con la sangre de Jesucristo, y la Biblia nos llama santos y reyes y sacerdotes, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de ser vallados por nuestra familia, por nuestras vidas, por nuestros hijos, por la comunidad donde vivimos, por los gobernadores, por las naciones, por todas aquellas personas que se están perdiendo. Dice el Señor que nosotros tenemos esa autoridad porque tenemos el nombre, que podemos hacer uso de nuestro Señor, que es un nombre que es sobre todo nombre, y que toda lengua con ese nombre tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se doblará. Encontré también que el significado de vallado es un cerco de protección para prestar ayuda al que se encuentre en dificultades o se halle en estado de desesperación en algún momento de su vida. Y ahora yo le traigo y le comparto a ustedes un testimonio. Un testimonio, hermano, de lo que puede hacer un vallado. Un vallado ahora yo lo comparo con un nivel de intercesión por los demás. Yo soy cubana y la mayoría de mi familia viven en Cuba. Y dentro de esa familia mía, se quedó en Cuba porque ella es mayor de edad, tiene hijos y está casada. Mi hija vive en Cuba. Mi hija tiene una hermanastra por parte de su papá. Y esa hermanastra hace poco dio a luz un niño y estábamos orando por su embarazo, por su parto y esto, estábamos orando por ella. Bueno, hermano, mi hija, cuando ella fue a ingresar para el parto, me pide, porque Dios nos ha levantado a nosotras como intercesoras, es decir, desde que yo me convertí, mi hija se convirtió, hace más de 15 años, Dios nos ha unido para interceder, y si ella me llama, yo la llamo y nos mandamos mensajes y siempre estamos orando el uno por otro y por los demás y por todos aquellos que el Señor nos pone para orar. Y bueno, y en esta unión, ella me manda un mensaje para que orara por ella por su parto. Todo salió bien, ella está en la casa ya con el niño, y entonces para cortarle el testimonio, hermano, pero entonces ella se la llevan con fiebre para el hospital y la ingresan en el hospital. Mi hija me llama y me cuenta y empezamos a orar. Dios me mostró en un sueño lo que estaba sucediendo. Me mostró como especie de una carne, como que una carne, y yo se lo digo a mi hija, que era como pedazos de carne, como pedazos de carne. Y entonces yo se lo dije a mi hija, resulta ser que los médicos descubrieron, porque no se sabía de qué era la fiebre y por qué el malestar. Y entonces, bueno, los médicos, Dios hizo que los médicos vieran, y a través de ultrasonido y demás, que habían restos dentro de ella que se habían quedado del parto, que su cuerpo no lo había desechado. Hermano, yo rápidamente, pero antes que los médicos vieran eso,
y incluso antes que Dios me mostrara los pedazos de carne, el Espíritu rápidamente puso en mi boca una instrucción que ella debía dar cuando yo escuché que ella estaba en esa situación, que estaba en el hospital enfrentando la fiebre y el malestar. El Espíritu rápidamente puso que ella debía alabar al Señor y cantarle al Señor y tener mente positiva y no darle entrada en la mente al diablo, es decir, que se tuviera gozosa, agradecida a Dios por su vida y agradecida a Dios por todas las personas que la estaban ayudando a ella con el niño, que la estaban ayudando, es decir, que estuviera alegre y contenta y agradecida a Dios por su vida y que alabara al Señor, que se mantuviera alabando al Señor y adorando a Dios. Y ella empezó a hacerlo a través de su celular. Dice que no, ella cuenta que ella no le quería dar incluso paso al enemigo, tan siquiera en su mente, con pensamientos negativos ni malos pensamientos. Y ella se mantuvo así. Pero una de las cosas que también el Espíritu Santo le decía a ella que hiciera en el hospital era que orara por los demás, que intercediera por los demás, por los niños y por todas las personas que estaban en el hospital. Bueno, esas fueron las instrucciones del Espíritu Santo y ella comenzó a hacerlo. Me cuenta mi hija después, me manda otro mensaje que ella, cuando ella estaba haciendo todo eso, ella está durmiendo y ella tiene una revelación, algo sucedió que para ella fue tan impactante que yo no sé si pasó del sueño a la vida real. Un día yo voy a grabar con ella misma para que ella cuente la vivencia de cómo fue todas las cosas. Y entonces ella dice que de momento siente que la cama se le sacude violentamente y que oye unas voces, que algo se le subió a la camilla donde ella estaba, la cama en el hospital. Y porque ya ella está alabando a Dios, ella está adorando a Dios, ella está siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo que le había dado a través de mí y había usado a mi hija para que se lo comunicase a ella. Y entonces ella dice que un día, en una noche, ella está durmiendo, pero ella siente que la cama se le estremece violentamente y que oye unas voces que dice, y alguien como que se le sube a la cama y que unas voces le dice: tú, Elizabeth, Elaine, son una mentirosa. Elizabeth es mi hija. Y refiriéndose, ella dice que oye las voces que le dicen: tú, Elizabeth, Elaine, refiriéndose a ella, a mi hija y a mí. Son una mentirosa. Entonces dice que de momento ella ve que pasa todo esto en la visión y en el momento ese que ella estaba teniendo esta cosa, esta vivencia que le estoy contando espiritual. Y entonces ella ve que pasa una enfermera y que la enfermera dice: no, ella no se puede ir de aquí todavía, ella de aquí no se va, ella de aquí no se puede ir. Y entonces dice que ella despertó de eso y entonces ella empezó a reprender y ella estaba como que abismada, como sorprendida, dice ella que nunca había tenido una experiencia espiritual como esa y específicamente de demonios que se manifestaron allí en el hospital. Para que ustedes vean, hermanos, cómo el Espíritu Santo, cómo Dios sabe todas las cosas y él siempre llega a tiempo, él nunca llega tarde con las instrucciones. Es decir, el enemigo... Aquí yo puse esta frase que se la voy a leer ahora. El enemigo ha formulado un plan bien organizado contra la iglesia de Jesucristo, que somos todos nosotros. Pero la iglesia del Señor prevalecerá, porque no es nuestra batalla, sino la de Dios. Hermano, Dios sabía lo que el enemigo había preparado para esa joven, porque ella es una jovencita, su primer embarazo, su primer niño. Hermano, la cuestión fue que los médicos se tuvieron tiempos para solucionar esa situación de su cuerpo, porque la llevaban al salón y varias veces tuvo que ir al salón, se tuvo varios días en el hospital y aquellos restos no querían salir de su cuerpo. Así que el enemigo había organizado algo bien sucio, bien dramático, un plan para destrucción para ella, para esa muchacha, para esa joven. Pero Dios llegó a tiempo. Él nunca se tarda. Y usó las intercesiones mías y de mi hija. Usó esa intercesión porque nosotros con nuestras oraciones hicimos vallado alrededor de ella. Hicimos vallado. Eso es lo que pasa cuando nosotros intercedemos por otro. Que se hace un vallado, un cerco, que el enemigo, entonces los planes del enemigo son tergiversados y son rotos, son deshechos por el poder de Dios. Y entonces, hermano, cuando Dios me está mostrando, ahora yo vengo con este mensaje delante de ustedes, a toda esta maravillosa audiencia y mis hermanos en Cristo, que si Dios está mostrando esa brecha es porque nosotros con nuestras intercesiones la podemos cerrar. Entonces yo recogí aquí cómo podemos cerrar
una brecha espiritual. Antes de decirle cómo podemos cerrar una brecha espiritual, le voy a decir cómo es que se abre una brecha espiritual. Dice, descuidando nuestra relación con Dios, nuestra vida de oración, la lectura continua de la palabra de Dios en la Biblia, descuidando nuestra vida de alabanza y adoración a Dios, el ayuno, nuestro llamado y servicio en la casa de Dios y hacia los demás, por solo citar algunos ejemplos, pues también está la atención a la familia, está la falta de perdón, la ira, el enojo, la desobediencia, el pecado en toda su totalidad, la envidia, el temor, todas esas cosas que nosotros sabemos que no son agradables delante de Dios. Esas son brechas abiertas espiritualmente, que no la vemos, la murmuración, que viene tan sutil, tan sigilosa, que a veces tú estás hablando con otra persona y no te das cuenta cuando tú estás cayendo en murmuración. La murmuración es muy peligrosa. Es un pecado muy peligroso, hermano, porque la murmuración se camuflajea, se tapa, se encubre, de tal manera que tú estás pensando que tú estás hablando bien y que tú estás lo que estás haciendo bien porque estás solamente haciendo un comentario y que no es nada malo y estás murmurando. Así que eso es una de las cosas que yo desde que yo inicié los caminos del Señor, como a mí nadie me había todavía explicado todo lo que, cómo es que se entra en murmuración y cuando estamos enfrente de una murmuración, hermano. Yo recibí una consecuencia por haber hablado incorrectamente porque yo estaba recién convertida y se me empezó yo sentía los síntomas en la garganta y yo sentía que venía como una enfermedad en la garganta, yo me sentía mal y entonces en ese día yo iba a la iglesia, yo estaba recién convertida, hermano, y me habían invitado a otra iglesia, una iglesia nueva para mí. Y entonces, porque Dios lo sabe todo. Y entonces, como Dios sabe que yo estaba enfrentando yo estaba murmurando y yo lo estaba haciendo sin conocimiento, desconociendo que yo estaba murmurando. Hermano, Dios, ese mensaje, cuando me invitan a esa otra iglesia, el mensaje era acerca de la murmuración. Y cuando ese mensaje entró a mi oído y lo recibió mi espíritu, yo dije, yo estaba murmurando y yo ahí tranquilita, allí en mi lugar, en mi silla, ahí en la misma congregación, en la misma iglesia, bajé mi cabeza así y le dije, Señor, perdóname porque yo murmuré, yo pequé contra ti. Hermano, fue automáticamente aquello. Yo sentí cuando salió el malestar y lo que estaba produciéndose en mi garganta. Y eso salió de mi cuerpo. Yo se lo estoy diciendo con vivencia porque esto yo lo viví y yo se lo digo, hermano. Yo caí en murmuración y yo recibí la consecuencia y yo estaba en desconocimiento y Dios me abrió los ojos y es un pecado que yo le pido perdón. Fíjate que cuando yo ahora, a partir de ese momento, yo hablo con otra gente y estamos hablando, yo soy tan cuidadosa y yo he pecado, hermano, yo le he fallado al Señor. Porque yo no le voy a decir, no le vengo a decir a usted aquí que yo todo lo he hecho perfecto, lo he hecho bien. Yo le he fallado al Señor. Pero Dios en su infinita misericordia y como todavía estamos aprendiendo porque somos alumnos, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Hermano, y yo le digo al Señor, pero la murmuración viene tan sutil, tan sigilosa, que tú no sabes cuándo es. Yo cuando termino la conversación con él, dice, Señor, si yo murmuré, si hice mal, porque yo le temo a eso. Porque ese pecado casi no se ve. Y eso puede ser una brecha, un pecado oculto, hermano, que afecta a tu vida espiritual. Y los demonios lo ven. La brecha que nosotros abrimos espiritualmente no la vemos nosotros, pero los demonios sí la ven. Entonces te entra ahí la miseria, te entra ahí los problemas con tu esposo, con los hijos, con el trabajo. Todo tipo de problema entra porque hay una brecha abierta que tú no has visto. Pero los demonios no pierden tiempo, ellos toman ventaja. Y así que Dios dice aquí, ya yo les dije a ustedes cómo se abre una brecha espiritual. Todo lo que es pecado, todo lo que es desagradable delante de Dios y descuidar nuestra vida espiritual delante de Dios. Descuidar nuestra intimidad y nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo cerramos? ¿Cómo cerramos una brecha espiritual? Haciendo todo lo contrario. Lo que dice a lo que yo le estaba leyendo de cómo se abre la brecha espiritual. Hermano, la alabanza es muy importante. La alabanza crea un muro de protección
divina, de la protección de Dios alrededor de ti. Porque dice la palabra en el Salmo 22, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Así que si nosotros le alabamos y lo adoramos, tenemos la presencia de Dios que es escudo alrededor nuestro. Él se forma muro de fuego alrededor nuestro cuando nosotros lo alabamos y lo adoramos. Así que la alabanza en nuestra rutina diaria de comunión, intimidad con Dios, no debe de faltar. La alabanza, la adoración. Hermano, el ayuno, que no le voy a decir que todos los días vamos a ayunar, pero frecuentemente. Yo vengo de Cuba, de una iglesia que teníamos que allí se tiene por costumbre todos los sábados es día de ayuno. Es decir, eso no se violaba en la iglesia. No sé si en estos momentos, porque hace 9 años que vivo aquí, no sé si todavía lo siguen haciendo, pero cuando yo vine de Cuba para aquí a Canadá, yo seguía con esa rutina todos los sábados, hasta que vino toda esta carga de ocupación en estos países desarrollados que no te da tiempo a veces, sí tenemos tiempo, pero es un corre-corre. Mi vida totalmente cambió aquí en este país, hermano, por eso yo no vengo aquí a justificarme, porque mi vida, pero asimismo yo he declarado 21 días de ayuno, 40 días de ayuno, cuando el Espíritu Santo me lo pide y así, porque el ayuno es dirigido por el Espíritu Santo, así que cuando tú sientes en el Espíritu te confirma que tienes que ayunar, ayunamos. Pero esto en nuestra vida como cristianos no puede faltar. La lectura de la palabra, que es por donde es el alimento. Aleluya, bendito sea el Señor, porque en ella tenemos el todo, hermano. Es la inteligencia, la sabiduría, porque Jesucristo, dice la palabra que Él es la inteligencia, es la sabiduría, y si no comemos la palabra, Él es el verbo, así que nos estamos alimentando de Él. Estamos conociendo a Dios y nos levanta con poder. Y así podemos vencer al enemigo y cerrar todas las brechas porque el Espíritu Santo nos abre los ojos espirituales y podemos ver en qué estamos fallando para cerrar inmediatamente y arrepentirnos y arreglar esa brecha. Hermano, yo también le cuento para que ustedes vean, Dios está llamando nos está llamando a nosotros a que intercedamos. Si Él pudo hacer esto conmigo y con mi hija por esa muchacha, y tengo más testimonio, hermano. Mira, cuando yo me convertí, a los años inicio, mi hija se convirtió detrás de mí. Para que tú veas, Dios me dio esa alegría que mi hija aceptó al Señor en su edad de adolescente. Y ella tenía como 15 o 16 años cuando aceptó al Señor. Y Dios nos unió de tal manera que eso era tremendo lo que Dios hacía cuando nosotros nos uníamos en oración, las dos juntas ahí en la casa, las únicas cristianas de la familia, porque la primera cristiana de la familia, Dios a quien levantó fue a mí. Pero después trajo a mi hija y así, y ha traído a otros miembros de la familia. Mi hija y yo estábamos muy unidas en la oración. Y seguimos unidas a través de teléfono y mensajes y eso, pero ahora ya no físicamente. Hubo, en ese tiempo que todavía vivía yo en Cuba, oímos en mi casa, estábamos en la casa y oímos que una vecina se la habían llevado rápido para el hospital, que la presión no había subido y estaba en críticas condiciones. Se la llevaron al hospital. Y cuando nosotros oímos eso, mi hija y yo nos tiramos de rodillas delante de Dios a interceder por esa vecina. Y le dijimos, hicimos un pacto con Dios. Le dijimos a Dios que si Él traía con vida a esa vecina a la casa, nosotros íbamos a predicar a su casa el evangelio, que nosotros íbamos a predicar a Jesús, de su poder, de su bondad, de su amor. Y bueno, Dios lo hizo, hermano. Dicen que los médicos, cuando ella llegó al hospital, los médicos le dijeron a ella que ella estuvo en el borde de la muerte porque la condición cuando se la llevaron era ya para morirse. La hermana se iba a morir. Ella se iba a morir ese día porque los médicos como que le dijeron que eso había sido, los médicos no le dijeron milagro porque quizás no eran cristianos, pero como que diciéndole a ella, tú te salvaste de chiripa, como nosotros decimos. Pero no, yo sé que no fue casualidad que ella se salvó. Dios la salvó. Dios hizo el milagro porque Él es un Dios de pacto y nosotros pactamos con Él y Él es fiel. Y entonces Él cumple su parte para que nosotros cumplamos la de nosotras, porque Él espera que nosotros cumplamos la de nosotras, porque Él siempre va a cumplir. Él no nos va a fallar. Y bueno, hermano, cuando ella vino para la casa, nosotros nos pusimos muy contentos, porque Dios escuchó la oración. Y nosotros fuimos a su casa. Yo fui a su casa y le prediqué el evangelio de tal manera que su hija y ella
ella con su hija que estaba ahí en la casa aceptaron al Señor y comenzaron a ir a la iglesia, hermano, para que ustedes vean lo que hace nosotros los siervos de Dios, cuando nos unimos, cuando intercedemos y cuando vamos delante de Dios con humildad, pidiendo e intercediendo, porque Dios ama al ser humano. Él vino y se sacrificó en la cruz. Él vino y murió y lo dio todo. Dios dio lo mejor de él. Así que nosotros tenemos que ahora retribuirle con obediencia y buscándolo en oración. También tengo un testimonio, hermano, que para que ustedes vean, Dios escucha y Dios nos ha dado a nosotros poder y tenemos poder. Tenemos poder porque dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y pondrán las manos en los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Y todo eso que nosotros sabemos y que dice allí en la escritura, esas señales nos van a seguir. Hermano, yo estaba aquí y alguien relativo a un familiar de mi familia estaba en críticas condiciones que ya los médicos lo estaban preparando para ponerle le estaban preparando para hacerle diálisis porque los riñones estaban en malas condiciones y ya los médicos decían que lo estaban preparando para hacerle diálisis. Y cuando esa persona estaba en el hospital y a mí me da por llamar a mi mamá. Y mi mamá en ese momento, no es casualidad porque no hay casualidad con Dios. No es casualidad y me da por llamar a mi mamá y mi mamá estaba en el hospital con el otro familiar mío, con esa persona que tiene que ver. Y entonces me están diciendo lo que está sucediendo. Cuando eso llegó a mis oídos, hermano, porque uno tiene que ser rápido. Cuando el Espíritu Santo te impulsa a hacer las cosas rápidas, porque hay veces que no te da tiempo a ponerte de rodillas y a orar a Dios. Uno tiene que soltar la palabra, porque así lo dice Dios puso su palabra en nuestra boca. Entonces, cuando yo oí que esa persona le iban a hacer diálisis y que ya los riñones, y yo declaré la palabra rápido y dije, esa enfermedad no es para muerte, sino para que se glorifique el nombre de Dios, y empecé a declarar lo que dice la Escritura. Y entonces le dije, por el Espíritu, que yo sé que esas palabras vinieron del Espíritu, le dije a mi mamá, dile a esa persona que ella tiene que entregarse a Dios, que ella tiene que poner su vida en la mano de Dios, que tiene que recibir a Jesucristo como único Señor y Salvador. Y esa persona recibió las instrucciones y lo hizo. Los médicos le pusieron aquel troque, aquella cosa para ustedes saben, esas cosas que le ponen en las venas para limpiarle la sangre en esas cosas de diálisis y hemodiálisis. Esta es la fecha que yo no he oído que le han hecho nada. Porque esa persona empezó a ir a la iglesia, se fue recuperando y esta es la fecha que yo no he oído y ella se declara libre, ella se declara sana, y esta es la fecha que no le han hecho hemodiálisis. Y yo cuando en una ocasión fui a Cuba, le oré por 2 riñones nuevos, y yo creo por fe que Dios lo hizo. Y que ella tiene 2 riñones nuevos, porque esta es la fecha que ella no ha tenido más recaída ni nada que ver con los riñones. Aleluya, bendito sea el Señor. Y eso lo podemos hacer todos nosotros. Hermanos, Dios está esperando que nosotros lo hagamos por esta tierra porque Él no la quiere destruir. Él dice en su palabra, a favor de la tierra, a favor de todo hombre, de toda mujer, de todo niño y de todo anciano, de todo joven. Porque Dios no hace acepción de personas, Dios lo ama a todos. Y Dios quiere la salvación de todos. Hermano, esas muertes que se están muriendo por la pandemia, Dios no lo quiere. Hermano, esto todo ha sido consecuencia del pecado y de la brecha que se ha abierto, pero Dios nos ha dado de su espíritu. Y nosotros, si nos alineamos a Dios, este mensaje es para mí misma también. Porque, hermano, muchas en mi oración, examíname, Señor, examíname y ve si en mí hay camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Y yo le digo, Señor, aún los pecados que me son ocultos, líbrame de ellos, perdóname. Yo le pido perdón al Señor todos los días por si acaso. Y yo me examino qué dije, qué hice. Porque, hermanos, le podemos fallar al Señor con la mente, con un pensamiento, con la boca, con los ojos. Que entra la lujuria, la lascivia, la codicia, la envidia. Y tenemos que examinarnos todos los días. Y no dejarlo para la hora de la noche. Porque muchas veces decimos, no, lo voy a hacer cuando vaya a orar antes de acostarme. Porque no sabemos cuándo que va a venir el Señor. Así que tenemos que estar listos. La iglesia tiene que estar preparada en todo tiempo. Pero Dios nos está llamando a que nos levantemos, a que hagamos vallado por la tierra para que Él no la destruya. Hermano, porque todavía hay muchos que no conocen de Jesús. Por eso que Jesucristo no ha venido. El evangelio se tiene que predicar primero para que Jesús venga a toda criatura. Y Dios está dando tiempo para eso. Pero va a venir un avivamiento, hermano. Va a venir un avivamiento sobre la tierra tan grande, tan grande. Pero Dios nos está llamando a interceder ahora.
porque el avivamiento tiene que empezar por nosotros, por su pueblo, por su iglesia. Y ustedes saben cuándo estamos enfrente de un avivamiento. Cuando nosotros empezamos a cambiar, cuando nosotros dejamos que Dios nos cambie, y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, cuando nos alineamos a Dios y a su palabra y a sus instrucciones. Ahí es cuando empieza realmente un avivamiento. Entonces, ese avivamiento que está en nosotros y entre nosotros, Dios lo expande a todas las naciones con milagros, prodigios, sanidades, para que vean que el Dios que nosotros servimos y tememos es real, existe, y ellos puedan creer y se puedan arrepentir y Él lo pueda salvar. Hermano, este es el mensaje que yo le traigo de parte de Dios. Este mensaje tiene una segunda parte porque hay mucho por donde cortar, es decir, hay mucho que hablar sobre la visión que Dios me dio, pero esta es la primera parte para no hacerlo tan largo y esperen la segunda parte, compartan este mensaje, hermano, y vamos a ponernos en la brecha. Dios está contando con nosotros. Y si ya has orado y has buscado delante de Dios y que el Espíritu Santo nos escudriñe y que nos examine y nos apartemos de nuestros malos caminos y nos arrepintamos de nuestros pecados, hermanos, somos un cañón, hermanos, somos una amenaza para las tinieblas. Por eso que el enemigo está tan asustado, porque si nosotros realmente y si el pueblo de Dios abre sus ojos espirituales para que vean que nosotros estamos batallando con gusanitos. Dios nos los mostró. Así que nosotros podemos vencer esta batalla. Además, Dios me la mostró. Hay un video que ya yo subí, que ese video que dice un avivamiento se acerca en todas las naciones. Dios me mostró que la iglesia va a vencer a las tinieblas, pero la va a vencer ¿cómo? La victoria vino en la cima de la montaña, y nosotros sabemos que cuando subimos al monte de Sión es a la presencia de Dios, es en humillación, es en ayuno, es en oración, es en obediencia, y es de esa manera que nosotros vamos a vencer esas tinieblas que están trayendo tanta enfermedad, tanta mortandad y el hambre que viene, hermano, y tenemos que apercibirnos, tenemos que alinearnos a lo que Dios está mandando y a lo que Dios está diciendo. Hermano, que Dios los bendiga mucho y gracias por estar oyendo este mensaje y gracias por compartirlo y gracias incluso le doy ahora de antemano a los que se van a suscribir nuevos en mi canal, y compartan este mensaje, hermano, compártanlo, y porque yo sé que va a ser de mucha bendición. Y hermano, quiero hacer una pequeña oración y voy a interceder ahora delante de Dios por todos aquellos hermanos que le están pidiendo al Señor por su economía. Voy a interceder en oración en este momento antes de terminar este video, por todos aquellos hermanos que le están pidiendo por trabajo donde puedan ellos traer sustento y provisión para sus casas, porque sabemos que Dios es un Dios que nos provee, Él es nuestro proveedor. Voy a estar orando por todas aquellas personas que le están pidiendo al Señor por una decisión a tomar y que todavía no han encontrado respuesta, y que yo le animo a que sigan esperando y que no hagan nada por su propia cuenta, sino cuando el Espíritu Santo le confirme qué hacer. Y cuando el Espíritu Santo le confirme qué hacer, hagan lo que Dios dice, aunque no se vea bueno ante sus ojos, aunque no se vea conforme a la voluntad de ustedes mismos. Hagan lo que Dios dice, porque Dios sabe. A veces nosotros vemos que las cosas son buenas a nuestros ojos, pero Dios ve el futuro, ve el mañana, ve lo que es mejor. Dios es un Padre que nos da a nosotros lo mejor. Así que a veces no nos da lo que nosotros le pedimos, porque Él tiene cosas mejores para nosotros. Porque a veces no sabemos qué nos conviene a nosotros. Así que como no sabemos qué nos conviene, es mejor esperar a que Dios nos diga y que Dios nos responda, que a proceder en algo que realmente después en el mañana nos tengamos que arrepentir. Esto que le estoy hablando con base, porque esto me ha sucedido a mí. Así que vamos a esperar en el Señor y a confiar. Si su sí es sí, continuar, y si su no es no, y esperar en Él. Entonces yo le doy gracias al Señor por este mensaje que hemos traído a tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por respaldar tu palabra con tu presencia, Padre, con tu poder, mi Dios. Y Padre, Dios mío, estoy pidiendo por todos mis hermanos que van a estar escuchando este video y van a estar conectados a este canal. Padre, si alguno de ellos está enfrentando situaciones económicas, si alguno de ellos está en desesperación porque no encuentran trabajo, Señor. Padre, si alguno de ellos están pidiendo incluso para comprar alimentos, porque hay que guardar alimentos por instrucciones que ya tú nos has dado, Señor.
Padre, Dios mío, yo los levanto delante de ti intercediendo por ellos, mi Dios. Estoy pidiendo, Padre, conforme a lo que dice tu palabra, que abra las ventanas de los cielos y le envíes bendición hasta que sobreabunde, mi Dios. Que tú rompas, Padre, toda cadena de pobreza y de miseria en sus vidas, que yo cancelo en el nombre de Jesús. Estoy pidiendo, Padre, en el nombre de Jesús, que tú abras esas puertas, Señor, Padre, de provisión, Señor, de trabajo, Padre, de economía, Padre, una bendición sobrenatural, mi Dios, sobre sus vidas, Señor, en estas áreas, mi Dios, y que tú le proveas para su familia, para sus y para demás, Padre, que tú sabes que ellos necesitan, Dios mío, para pagar el alquiler, para pagar el carro, para pagar, Padre, los alimentos que tienen que conservar para la hambruna que viene sobre la tierra, mi Dios. Padre, estoy pidiendo, Padre, que como mismo tú has hecho conmigo, también hagas con ellos y le abras los ojos espiritualmente, Padre, y que ellos también tú le puedas hablar, que le abras los oídos y que ellos te puedan oír, mi Dios, y que todos nosotros nos alineemos a lo que tú dices, Señor, y a ti, Espíritu Santo, a tu guianza, a tu dirección, que podamos ser obedientes, mi Dios. Estoy pidiendo, Padre, que tú los bendiga con toda bendición espiritual y con toda bendición de lo alto que tú has preparado para sus vidas. Yo desato todas bendiciones con sus nombres sobre sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdalo a apoderarse de esa bendición que ya tú estás derramando sobre sus vidas, Señor, y guíalos, Padre, a esas puertas de provisión que ya tú has abierto para ellos, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, si hay alguno enfermo, Padre, entre ellos, te pido que tú los sanes, que tú toques ahora esos cuerpos y esas enfermedades. Yo lo ordeno que tienen que salir de sus cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Yo ordeno ahora esas enfermedades, sale de su cuerpo en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Ordeno esa enfermedad, sal de esos cuerpos en el nombre de Jesucristo. Y yo declaro liberación en sus vidas, sanidad completa de la cabeza a los pies. Y la sangre de Jesucristo, que tiene poder, cubra sus mentes, cubra sus hogares, sus hijos, Padre, sus negocios, sus trabajos, Señor. Y haga, Padre, y cércalos, Padre, en el nombre de Jesús, con tus ángeles, Señor, con un muro de tu protección divina, con un muro de fuego, Señor, que el enemigo no pueda atravesar, mi Dios. Y ayúdalo, Señor, a encontrar esas brechas abiertas en su vida y con tu poder y con el Espíritu Santo, ayúdala a cerrarlas también. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi Dios. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén.